Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. En los últimos tiempos, a medida que la situación del país se ha venido deteriorando, ha ido surgiendo la creencia entre la gente de que una constituyente puede resolver todos esos problemas. Hemos invitado esta noche a uno de los expertos principales en el país en esa materia, el doctor Alan Bruer Carías, para que nos explique en qué consiste la constituyente, cómo se organiza, cómo funciona, qué decide, qué resuelve y qué efectos puede tener sobre el país. Randy, uno de los fenómenos que yo siento que ha estado ocurriendo en el país últimamente es que a medida que el deterioro económico ha ido empobreciendo a la gente con la inflación, el desempleo, la economía informal, y que la inseguridad personal aunada a ese fenómeno de empobrecimiento general, han creado un gran descontento entre toda la población, se ha producido un gran deterioro en la calidad de vida. El número de conflictos ha venido aumentando y todos los días oímos un conflicto, los médicos, los maestros, los buhoneros, los trabajadores de la industria petrolera. Por todas partes se siente que hay mucho descontento, mucho conflicto, y esos conflictos se van haciendo cada vez más complejos. Y eso ha venido deteriorando como una falta de legitimidad de las autoridades. Cada vez hay menos respeto por el Poder Ejecutivo y no se diga por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial. De manera que mucha gente se pregunta si el país es gobernable. Recientemente uno de los candidatos presidenciales, Hugo Chávez Frías, decía en la República Dominicana que Venezuela era ingobernable, como en una época un gobernador de Caracas dijo que Caracas era ingobernable. Esa crisis de legitimidad que están padeciendo los poderes públicos y esa aparente, o ese cuestionamiento cada vez mayor de la gobernabilidad, ¿tú crees que se resuelve a través de una constituyente? O sea, ¿para qué una constituyente? Fíjate bien, esa situación de deterioro afecta a todas las instituciones. Es el agotamiento de un sistema político. Un sistema político que rindió sus frutos, que consistió en la democratización del país de América Latina que menos democrático era en el 89, en el 58. Durante 30, 40 años hemos sido democratizados, pero el sistema no ha cambiado. Hay una deuda institucional. Yo diría que hay una deuda económica, deuda pública que está agotando al país, una deuda social de empobrecimiento y de no prestación adecuada de los servicios básicos sociales, una deuda institucional por el no funcionamiento de las instituciones. Eso va provocando esta situación de ingobernabilidad, o de falta de gobernabilidad, o de crisis de gobernabilidad. Aquel gobernador de Caracas que dijo que Caracas era ingobernable, yo le respondí, recuerdo en alguna oportunidad, la verdad es que es ingobernable, es que no tiene mecanismos para ser gobernada. Y yo creo que estamos llegando a una situación como esta. Eso significa que O sea, al final, que con los poderes como están organizados hoy en día, el gobierno como está organizado, el Poder Judicial como está organizado, el Congreso, así... si esto queda igual, esto no tiene forma de ser gobernable racionalmente. ¿Y qué pasaría? Lo que estamos es en la puerta de un colapso del sistema. Esto no es la primera vez que ocurre en la historia. Ha ocurrido otras veces. Siempre ha habido periodos políticos donde se ha desarrollado un proyecto político, donde el liderazgo no ha entendido la obra realizada y esto ha provocado la ruptura del sistema por la falta de respuesta del propio liderazgo, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Fue lo que vimos antes de la Revolución de Octubre. Ahora, En la Revolución de Octubre se produjo durante los 10 años precedentes una de las obras más fenomenales del fin del gomecismo, que fue empezar la democratización. Pero cuando llegó el momento de concluir ese proceso y abrir a una democracia abierta con elección directa, la reacción fue no, se reformó la Constitución, pero no se incorporó el sufragio universal y directo y provocó la revolución.
Ahora estamos en lo mismo. No ¿Tú hemos, crees que se agotan las instituciones o que se agotan los líderes? Porque en se esos agota el casos... sistema y los líderes. ¿Por qué una constituyente? Yo diría que este es un instrumento, este no es un fin en sí mismo, yo creo que esto es importante aclararlo. Lo que se tiene que hacer en cualquier momento es un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, un nuevo consenso, una nueva forma de gobernar. Con este deterioro tenemos que buscar, en una sociedad que ahora es democrática, no depende por tanto de un autócrata, tenemos que buscar un nuevo mecanismo consensual para gobernar. Ningún país funciona sino con una autocracia o con un pacto social, constitucional, que lo permita gobernar. ¿Cómo hacer ese pacto en estos tiempos? Pero da la impresión de que ese debate está planteado en este momento entre quienes quieren una constituyente de acuerdo a los designios del autócrata y quienes quieren una constituyente acuerdo democrática. Claro. Entonces el punto es cómo hacer este nuevo acuerdo. El planteamiento es el siguiente. Hoy nadie en este país, precisamente por estos signos de deterioro, creería en un pacto o un acuerdo a la usanza de hace 30 años, firmado por 15, 20 líderes. Se han hecho varios pactos en los últimos lustros y ninguno se ha cumplido. Es decir, nadie creería hoy si todos los líderes que vemos todos los días se sientan y hacen un acuerdo. ¿Por qué? Porque la democratización complicó el panorama a los partidos. Antes ellos eran los únicos actores, los únicos que eran demócratas, los únicos que podían decidir por el resto. Hoy el resto se democratizó, hay nuevos actores en todo el panorama nacional, en las regiones, nuevos centros de poder económico, nuevos centros de poder político. Se ha desarrollado esto fundamentalmente Pero hay por la mucha gente que está descentralización. cuestionando ese Porque no nuevo entienden, federalismo. porque no entienden la democratización. Ningún país democrático del mundo existe sin haberse descentralizado. Hasta Tony Blair en Inglaterra llegó al poder y lo primero que hizo fue elegir unos parlamentos en Escocia y en Gales. O sea, ningún país del mundo democrático subsiste como democracia sin descentralización, porque es la única forma de participar, acercar el poder al ciudadano. De manera que eso es una cosa inevitable. Pero fíjate, ese es uno de los conflictos que está planteado ya. Claro. Porque entre los que defienden la constituyente, hay quienes son Están en partidarios contra de la del descentralización, centralismo. pero hay otros que están muy en contra. Claro, en el caso de Chávez, plantea la constituyente, pero cuestiona, dice que hay que detener la descentralización, simplemente es un pensamiento no democrático. No, porque te parece no democrático. Yo le he oído esa misma expresión al expresidente Herrera Campins y al expresidente Lucinchi. Porque Ellos tampoco les gustaba la única democracia que ellos conocen y no entienden lo que hicieron en este país es la democracia de partidos. En una democracia de partidos, los únicos representados son los partidos. La única forma de participación es a través de los partidos. Bajo ese esquema, la descentralización les complica el panorama porque genera nuevos centros de poder que están fuera del control del centralismo democrático de los partidos. Por eso no entienden. Y por eso es la crisis. No entienden lo que hicieron y esto se está desmoronando por esa incomprensión del liderazgo. Entonces, frente a eso, ¿cómo hacer posible un pacto de gobernabilidad democrática hacia el futuro? ¿Cómo convocar a todos los nuevos actores políticos y a los viejos también? ¿Cómo sentarlos en alguna parte para buscar una nueva base de gobernabilidad? No hay otra forma en la teoría y práctica constitucional que una asamblea constituyente. Lo que pasa es que las constituyentes son mecanismos institucionales que derivan de una ruptura. Siempre surgen después de una guerra, después de una revolución o un conflicto generalizado. Hay que reconstruir un país y su sistema y entonces se convoca una constituyente. No somos capaces los venezolanos a estas alturas del siglo XX en democracia de poder resolver nuestros propios problemas democráticamente y convocar democráticamente una constituyente. Eso es lo que está planteado. Ahora, en la experiencia venezolana hay muchos casos en que hemos hecho constituciones sin que mediara la guerra, la revolución o la secesión, y han terminado provocando una revolución. Yo he dicho la del 58, por ejemplo, la de 1858, por decir una. Yo he dicho incluso que gracias a Dios que no hemos hecho reformas constitucionales en estos últimos 5 años, como se ha querido tanto, porque las reformas constitucionales no son una solución a la crisis de un sistema. Las leyes no te resuelven el problema, tienes que recomponer el sistema. Toda ruptura de los ciclos políticos en Venezuela ha estado precedida de reformas constitucionales. La de 1857 y 58, antes de la Revolución Federal,
la de 1891 y 1893, antes de la Revolución Liberal Restauradora, y la del 1945, antes de la Revolución de octubre del 45. Porque la reforma constitucional es la respuesta para la crisis. Es decir, reformando la Constitución se arregla el problema. Y resulta que lo que hace es agravar, porque la frustración que deriva de una reforma constitucional que no te soluciona el problema provoca la ruptura. Por eso menos mal que no hemos tenido reformas constitucionales, porque la frustración hubiese sido hoy mayor. ¿Y tú no temes que pueda ocurrir lo mismo con la constituyente? No, yo lo que la gente tenga unas expectativas, porque uno de los problemas de la Venezuela moderna es esas expectativas desorbitadas, claro, que luego pues no son satisfechas y terminan produciendo mucha insatisfacción, mucha frustración. La responsabilidad precisamente de un nuevo liderazgo es plantear que esto no es, la constituyente como tal no es un fin en sí mismo, es un medio, pero no es un medio que va a resolver absolutamente todo. Es un medio para recomponer un sistema, es un medio político. Con esto, por supuesto, ni se va a acabar la inflación, ni se va a pagar la deuda, ni va a haber gas en los hospitales por el hecho de una constituyente. La constituyente es un mecanismo institucional para recomponer un sistema que está deteriorado. Claro, para esto lo primero que tenemos que estar claros es si esto está o no en crisis, porque hay todavía gente que piensa que aquí no está pasando nada y que aquí simplemente o con una reforma constitucional o con cambiar un gobierno esto se resuelve. Esto no se resuelve con eso. Aquí es ¿Cómo se resuelve? Recomponiendo el sistema con una nueva base, pacto de gobernabilidad. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo identificamos los nuevos actores políticos? Que ni siquiera sabemos dónde están, pero están actuando con una convocatoria general a una constituyente, a una asamblea donde estén representados no solo los partidos políticos, como ha sido hasta ahora, sino toda la colectividad, todas las sociedades intermedias, todo el que tenga que decir algo y que no ha podido hacerlo hasta ahora, porque el sistema de partidos le ha impedido decir. Pero cuando yo te oigo a ti, lo que me imagino es una gran asamblea donde venezolanos de muy diversas maneras de pensar se reúnen a tratar de encontrar coincidencia. Una base común. Pero yo también he escuchado a otras personas que también tienen opinión formada sobre la constituyente, podría decirte, por nombrar uno, a Jorge Olavarría, decir que no, que aquí lo que tiene que haber es una revolución, que tiene que haber tabla rasa, que hay que barrer con todo lo que existía y rehacerlo todo, reinventarlo todo. Entonces, el discurso de Yeltsin en el momento del entierro de los Romanov hace un mes fue realmente impresionante para mí, que después de 80 años de la revolución más definitiva de la historia moderna, el presidente de Rusia haya dicho que no se puede cambiar la vida. Todo intento de cambiar la vida por la violencia está condenada al fracaso. Y esto tenemos que repetirlo y volverlo a repetir. Una posición como la de Olavarría en esos términos significa violencia. Y con violencia no vamos a ir a ninguna parte, sino a una guerra. Y yo creo que aquí justamente el gran reto que tenemos los venezolanos es evitar la ruptura. La idea de una constituyente para buscar una nueva base social y un pacto político para gobernar es un mecanismo de evitar la ruptura. Hasta ahora siempre ha habido ruptura para que la sociedad, luego de perder sus derechos, tenga que reaccionar e ir a una constituyente. Hagámoslo democráticamente. Tengamos, por supuesto, conciencia de que estamos en crisis, de que el deterioro de las instituciones es total y que tenemos que recomponer el sistema. Y eso implica poner unas nuevas bases de gobierno y establecer unas nuevas bases constitucionales, que es una constitución en definitiva, un pacto social, un pacto político para gobernar una sociedad en un territorio determinado con una población dada. Pero eso implica que haya la voluntad de hacerlo en consenso, pluralísticamente, con la participación de todos. Por eso tú citabas el caso, por ejemplo, de Boris Yeltsin en el traslado de los restos de la familia Romanov. Pero a los comunistas rusos les tomó 81 años darse cuenta de que la violencia no llevaba a ninguna parte. Nosotros hemos, en nuestra historia, no ha tomado 80 años, pero más o menos unos 15, 20 años, en algunos casos. Fíjese bien que incluso la Revolución de Octubre fue el comienzo y vino a terminar la crisis en el 58, fueron 13 años
para que se establecieran las bases de gobernabilidad que no se supieron establecer o no se pudieron establecer en el 45, 46, 47. De manera que 13 años. Creo que podemos evitarlo. Este es el reto que tenemos. Pero hay gente que no quiere, hay gente que quiere algo distinto, pero que quiere acabar. Hay gente que está tan asqueada del Poder Judicial que quiere barrerlo. Hay gente que está tan descontenta con el Poder Legislativo que quiere barrerlo. Yo creo que hay que tomar medidas bien importantes, barrerlo para limpiar. Y yo creo que, por ejemplo, en algunos casos he pensado que estudiantes con 2 o 3 años de graduado de Derecho pueden ser más efectivos en el Poder Judicial que muchos de los jueces de carrera larga que tenemos, y lo harían mucho mejor y no estarían ni siquiera contaminados por las mafias judiciales que actúan. De manera que yo sí creo que hay que hacer una gran reforma. Materialmente podemos decir que estamos con una revolución que nos está corriendo bajo los pies, porque están dando como un río subterráneo. Montémonos en eso, pero democráticamente. El punto central es que este cambio tenemos que hacer todo el esfuerzo imaginable para que sea democrático y no simplemente seguir como espectadores de que está ocurriendo un deterioro y de que hay fuerzas políticas que lo que están planteando es acabar con todo, y ese acabar con todo en una revolución sabemos bien que empieza por acabarlos a ellos mismos, porque la historia también enseña que los primeros líderes de la revolución son los primeros que están eliminados. De manera que caer en eso, en estas épocas de las telecomunicaciones y de la internet y la informática, volver a caer en una situación que lo único que nos va a llevar es a una guerra, a un colapso de los derechos y de las garantías, para dentro de 5, 10, 15 años volver a tener una constituyente y reconstituir un sistema político democrático, es realmente algo inconcebible. Es decir, yo creo, y por eso este proceso de discusión que se ha abierto, bien importante en estos 15 días, que cada uno desde sus propias posiciones asuma el rol que tiene, porque cada quien tiene su rol acá, y hay un gran e importante liderazgo que está dormido porque el sistema de partidos no lo ha dejado emerger y que tiene que aflorar. Justamente de eso se trata esta difusión de ideas y estos planteamientos, de que cada quien asuma su rol ante la sociedad y empiece a plantear y no dejar que las ideas, y no dejar que simplemente no las planteen. Por eso he dicho muchas veces, aquí en Venezuela, la constituyente la vamos a tener, o la convocamos democráticamente, o después de que los derechos y garantías nos los conculquen, en algún momento y después de cualquier tipo de conflicto, alguien nos los va a convocar. Yo prefiero que democráticamente la convoquemos y que confiemos en una consulta popular, a no esperar que después alguien la convoque como a él le dé la gana, con teorías como esta de que sobre la constituyente solo está Dios. Eso parece volver a la época de la monarquía, donde... Pero eso lo está diciendo gente que tiene opción de poder, o sea, no se puede ignorar. No, justamente porque no se puede ignorar es que estoy haciendo el planteamiento, porque es una realidad. Pero parecía que aquí la gente que ha actuado en el proceso democrático, con toda su falla, no entiende, no se da cuenta, parece que estuviese sentado en un teatro en Lituania, viendo lo que está ocurriendo en ese país que es Venezuela, y resulta que están aquí. Vamos a cumplir unos compromisos. Para el regreso quisiera que nos explicaras algunos puntos relacionados con lo que significa una constituyente, porque hay gente que ha dicho, como tú acabas de mencionarlo, que encima de la constituyente no está sino Dios, de manera que todo el orden jurídico vigente queda derogado. Y en ese caso, ¿cuáles serían las normas vigente? ¿Cuál sería el ordenamiento jurídico que funcionaría en Venezuela? Mucha gente se pregunta si la constituyente puede modificar valores tradicionales venezolanos. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la pena de muerte? Que aunque en Venezuela no existe, ha habido algunas personas últimamente que se han venido expresando a favor de la pena de muerte. ¿Qué pasa con el derecho a la vida, con el aborto, por ejemplo, que en Venezuela no está permitido y hay mucha gente que quisiera verlo implantado? ¿Qué pasa con la religión? Venezuela ha sido un país tradicionalmente católico, pero hoy en día hay algunas personas que comulgan con otras religiones. ¿Qué pasa con la propiedad privada? Se mantiene el régimen de propiedad privada. En algunos casos hay gente que ha comentado que
las segundas viviendas se le entregarán a otras personas, o sea que una familia no puede tener sino una vivienda. En fin, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Hay un gran debate en relación a cómo deben estar constituidas las Fuerzas Armadas. Primero, si deben existir o no, y en caso de que existan, si las Fuerzas Armadas de Cooperación, la Guardia Nacional, debe formar parte de ellas o no. ¿Qué pasa con la reelección presidencial? En Venezuela la reelección presidencial ha sido un tabú y por eso se establecieron los 10 años y hoy en día todo el mundo se lamenta de que la haya siquiera a los 10 años. Pero ya hemos visto que la mayoría de los candidatos a la presidencia desean que haya reelección presidencial. Y en fin, o sea, son tantas cosas. ¿Qué pasa con la figura del primer ministro? ¿Cuáles de esas cosas encajan dentro de una reforma constitucional o dentro de una asamblea o poder constituyente y cuáles no? O sea, ¿cuáles son los límites? Como dice, creo que fue Quijada, que Dios es lo único que está por encima de la Constitución, o si hay otros límites, si el ordenamiento jurídico sigue funcionando, si los compromisos que se habían contraído antes se deben cumplir en la misma forma que fueron firmados, etcétera, etcétera. Ya regresamos. Hace un momento tú nos explicabas la necesidad que existe en Venezuela de reorganizarnos, de repensar la forma cómo funcionan nuestros poderes, de buscar nuevos acuerdos entre la sociedad, un pacto social lo llamaste. Y para eso tú dices que el mejor camino es la convocatoria de una asamblea constituyente. Hay un gran debate sobre cómo debe convocarse una asamblea constituyente, porque hay unas normas vigentes actualmente que no lo permiten de una manera así clara y diáfana. Entonces, ¿violamos el ordenamiento jurídico vigente para convocar a la constituyente o hay un procedimiento que debemos seguir? Y luego el segundo punto es, ¿cuál es el ámbito de competencia de esa asamblea constituyente? Como dicen algunos, es solo Dios el que está por encima de eso, porque hay muchos que no creen en Dios, entre paréntesis. Sí. O hay unos límites que establece la convocatoria a la constituyente. Fíjate bien, hoy no está en la Constitución la figura de la constituyente como un mecanismo para su reforma. Y lo que buscamos con la constituyente para recomponer un sistema político implica una reforma constitucional, de manera que ineludiblemente tenemos que someternos a la Constitución. Ninguna sociedad puede funcionar sin un cuerpo jurídico y esa es la Constitución. De manera que necesitamos que se incorpore en la Constitución la figura de la constituyente para convocarlo. Eso está en un proyecto desde el 93, pero el Congreso nunca lo aprobó. De manera que el planteamiento que se formuló hace unas semanas para que se convoque un referéndum tiene por objeto darle un mandato político y popular al Congreso para que reforme la Constitución y convoque a la constituyente, cosa que puede hacerse en pocos meses. Sin un mandato popular, a través de un referéndum, y de eso se trata una consulta popular, sería la primera vez que en Venezuela se hace una consulta de este tipo. Sin una consulta de esa naturaleza, difícilmente el Congreso tendría un cuadro para cumplir el mandato que es ir hacia la reforma constitucional y prever la constituyente. Ese es el primer punto. ¿Qué límites tendría una constituyente una vez que se regule en la Constitución? Su tarea es reconstituir un sistema y reformar la Constitución. Es decir, para uno decir reconstituir el sistema político es necesario darle un nuevo marco. Ese nuevo marco es la nueva Constitución. ¿Qué límites tiene? Si estamos en un proceso democrático, el límite de la institucionalidad constitucional. Unas constituyentes que surjan de un golpe de Estado, una constituyente que surge de una guerra federal, como la guerra federal, es una constituyente con todos los poderes, porque antes no había ninguno, porque la guerra destrozó todo. Estamos planteando la necesidad de una constituyente como un mecanismo democrático. Si es un mecanismo democrático, tiene límites, y límites que son, inclusive, como se ha dicho, de carácter pétreo. El régimen democrático. Sería insólito convocar una constituyente para que elimine la democracia y establezca una autocracia. ¿Y qué pasa si así lo decide el pueblo? El pueblo. Suponte que
que el Congreso, por filibusterismo o por desacuerdo o por gatopardismo, por lo que sea, no hace la reforma constitucional y no se convoca la constituyente. Tenemos elecciones el 8 de diciembre, el 6 de diciembre, y el nuevo presidente resuelve que a lo macho convoca una constituyente. Es una actuación en contra de la Constitución, eso es un golpe de Estado. Okay, entonces lo macho, eso lo hizo Fujimori, a lo macho también lo hizo Pérez Jiménez. Sí, pero eso está planteado, incluso ha habido... Bueno, contra eso tenemos que reaccionar todos los venezolanos. No puede ser que en las casas, a través de la televisión o en la puerta de nuestra casa, se nos diga aquí va a haber un golpe de Estado y aquí no pase nada. Pero mira, el domingo pasado, en una entrevista que le hizo el diario El Nacional a Manuel Quijada, él dice que el Congreso va a durar muy poco y sin embargo tú ves a los masistas y a los pepetistas y a los comunistas y a los mepistas, todo el chiripero que apoya a Hugo Chávez, tú los ves que siguen haciendo campaña para ese Congreso que según Manuel Quijada va a durar pocos días. Por eso es que esto es absolutamente insólito, eso es imposible, es irracional. Y por supuesto, si nos vamos a ir al plano de la irracionalidad, bueno, ahí no tenemos argumentos, salvo que es una barbaridad lo que se está planteando. Si vamos a ir a una constituyente, tiene que ser democrática. O sea, si no, cualquier cosa puede suceder. Si la constituyente no nace de una reforma constitucional que establezca la figura de la constituyente, sería inconstitucional y, por tanto, antidemocrática. Y eso no tendría O sea que Venezuela cabida. está a las puertas de una dictadura. Está a las puertas de una ruptura. Y hay que evitarla. Pero una ruptura de carácter antidemocrático. Absolutamente de carácter antidemocrático. Y esa es la función que creo que todos tenemos que tener. Evitar que aquí ciegamente se vaya hacia una situación antidemocrática por una protesta con razón contra el mal funcionamiento de un sistema político como el que hemos tenido. Y si la gente resuelve, como está harta de la situación actual, que va a votar por una opción así, de ruptura, ese es el deseo de la mayoría. Pero tiene que someterse a la Constitución el gobernante. Y si no, estamos en una dictadura. ¿Y qué puede pasar en una dictadura? Lo que sea. Se le escapa de las manos a todo el mundo. ¿Y cuáles son los límites que tú crees que debe tener entonces el poder constituyente? Volvemos a esos principios pétreos. La democracia. La democracia. El republicanismo. Pensar en una monarquía acá sería irracional también, antihistórico. El derecho a la vida, que inclusive Venezuela es parte de pactos internacionales, como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles, de Derechos Humanos, que establece la prohibición de la pena de muerte y que no se permite, aparte de eso, la convicción personal. Yo creo que la vida es lo más importante que puede haber en una sociedad. Eso también implica el tema del aborto. Es decir, ahí en el campo de los derechos humanos muchos aspectos que son pétreos y que no deberían tocarse. La libertad de opinar. La libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de tránsito, de propiedad, la libertad, es decir, todo lo que es el conjunto de deberes y de derechos y garantías constitucionales que viene de 1789. Pensar que a estas alturas alguien pueda plantear que eso hay que eliminarlo es simplemente, insisto, irracional, antihistórico. Pero eso es una opción, eso está mucha de la gente que está diciendo que está de acuerdo con la Constitución, con la constituyente, que luego dice que no entiende muy bien de qué se trata. Posiblemente no sabe de estas actitudes o de estos principios que están detrás de alguna idea de la constituyente antidemocrática. Entonces hay que advertir, esto no es la solución. O sea, hay dos formas de constituyente. Hay una constituyente democrática que implica el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Y hay una constituyente antidemocrática al margen de la Constitución. O sea, para hacer tabla rasa con lo que existe. Al margen de la Constitución, que implicaría la lesión a los derechos y garantías de las personas, porque con una constituyente de ese tipo, que dependa de un autócrata, de una sola persona, ningún derecho, es decir, no habrá más primer plano. No, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Ah? Eso es lo, de lo sí, menos importante pero es importante porque esos son los elementos de opinión. Entonces, frente a eso, es que es necesario despertar y señalar, bueno, aquí sí hay una salida. No podemos ir ciegamente a que aquí alguien anuncie que va a acabar con todo y simplemente no hacer nada. Hay una salida que tiene que ser democrática. Y esa es la salida que en este momento hay que asumirla y consultarle ya al pueblo. ¿Acaso el pueblo es distinto que se le consulte en noviembre o en diciembre o después? ¿Por qué consultarle ahora es malo y consultarle después es bueno?
El pueblo es el mismo. La pregunta es la misma. ¿Quiere usted reformar la Constitución Porque para una constituyente? no, después de las elecciones es mucho más fácil porque tradicionalmente en Venezuela, después de las elecciones hay un periodo de enorme respaldo hacia el gobierno de turno. Recuerda, por ejemplo, después de las elecciones de diciembre del 73, el presidente Pérez tuvo poderes omnímodos, por citar un caso. Y le vino el Caracazo. Sí, le vino el Caracazo y todas esas cosas, pero de eso la gente a veces no se acuerda, está muy remoto. A veces no, siempre pasa que no se acuerda. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los venezolanos, que no nos acordamos de la historia. Ahora, ¿cómo es posible hacer esas reformas democráticamente si uno de los culpables fundamentales de la situación que está viviendo el país son los partidos políticos representados en el Congreso Nacional? El Congreso es una cosa y la Asamblea Constituyente es otra. Estableciendo un mecanismo de elección abierto, no solo los partidos van a tener representatividad en la constituyente, y justamente de lo que se trata es buscar que todos los actores políticos de toda naturaleza puedan tener cabida y puedan tener alguna forma de que su voz llegue a esa constituyente. Ahora, ¿eso no te lleva a una especie de poder corporativista, lo fascista? Yo he oído por ahí que los partidos, unos dicen que los partidos no pueden estar representados. Yo me pregunto por qué. Serán malos, pero son parte de la sociedad. Todavía quedan algunos venezolanos claro que creen tienen que estar representados. Por supuesto, una constituyente corporativista sería también de nuevo volver. Pero así es como está planteada, Randy, que si tiene que haber un cupo para los curas y un cupo para los militares y un cupo para los maestros de escuela y un cupo para los... Contra eso también estamos reaccionando. No puede ser. El corporativismo ya demostró sus frutos en el fascismo. ¿Cuáles fueron sus frutos? En el fascismo y en el nacionalsocialismo. Esos fueron mecanismos corporativos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, y mucho menos cuando los gremios incluso que van a tener ahí sus representantes están manejados en gran parte por los partidos políticos. Sería la negación de la propia representatividad. El objetivo es una asamblea donde se convoque al pueblo a través de postulaciones que puedan ser por 1000 firmas, y que pueda ir allí todos los grupos sociales. Ha habido experiencias de asambleas constituyentes democráticas. Lo digo así porque no aquí en Venezuela. Vamos aquí a cumplir unos compromisos y después nos hablas de esas experiencias que ha habido de constituyentes democráticas, porque por lo que veo, hasta ahora la que nos han propuesto no es nada democrática. En absoluto, no es nada democrática. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Hace un momento tú nos decías que había ejemplos de constituyentes democráticas. Sí, es importante decirlo porque la experiencia en Venezuela histórica es de constituyentes surgidas después de una ruptura, es decir, de la nada en cuanto a la institucionalidad. Ahora, una constituyente convocada democráticamente en democracia para que la democracia continúe bajo un nuevo pacto de gobernabilidad no la hemos tenido. Una experiencia reciente que siempre es un punto de referencia porque es de al lado, fue el caso de la constituyente colombiana del año 91. Con motivo de un problema de orden público, el presidente Barco, ya terminando su mandato, convocó a un referéndum con una tercera tarjeta en las elecciones para una constituyente. Hubo un pacto político, todos los candidatos presidenciales estuvieron de acuerdo. Todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, inclusive el M-19, que venía en el proceso de desmovilización, también estuvo de acuerdo, y allí se hizo ese proceso constituyente. Salió una constitución, no se resolvieron todos los problemas, no se acabó la guerra, era un país que estaba y sigue en guerra interna, pero tuvo un efecto positivísimo. Sí, una renovación el cambio de la clase política, ver allí gobernando a Gaviria, a Pastrana, al mismo Samper, y a todos los otros candidatos, el país cambió radicalmente. Nosotros no lo hemos logrado. En este país seguimos, inclusive el candidato Alfaro... Es que a nosotros nos gustan los viejitos. Bueno, el candidato Alfaro fue miembro de la Asamblea Constituyente del año 46. Bueno, tiene mucha experiencia. Toda la experiencia del mundo. Pero no creo que sea el único requisito que necesitamos para buscar una nueva base de gobernabilidad. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de una constituyente democrática que sirvió para renovar la clase política, que es algo que Venezuela necesita urgentemente. Ahora, ¿qué pasa si
no se logra... Y estableció reformas importantísimas, ¿no? Que a veces no la captamos acá, pero por ejemplo, los efectos de la descentralización en Colombia, que se declara como un Estado unitario descentralizado, son inclusive mucho más profundos que la Federación Venezolana. Y eso ha llevado a que el proceso democrático, con todos sus conflictos internos, haya tenido mayor arraigo en el interior del país, de Colombia. Ahora, ¿qué pasa si no se logra la reforma constitucional que prevea el referéndum para la convocatoria a la constituyente? ¿Qué pasa si no hay, si los mecanismos democráticos no funcionan para la convocatoria de una constituyente? La ruptura. O sea, o eso... O lo hacemos democráticamente o va a ocurrir en una forma contraria a la Constitución por las malas. De manera que el reto que tienen todos los venezolanos, todos los candidatos, todos los partidos y todo el que crea en democracia, porque además las encuestas dicen, todo el mundo quiere cambio, cambio radical, pero todo el mundo no quiere perder la libertad, todo el mundo quiere continuar en libertad y quiere continuar en democracia. Eso hay que conjugarlo. ¿Cómo hacer que se pueda producir un cambio que tiene que ser en muchos casos radical en democracia? Esa es justamente la idea de una constituyente convocada democráticamente y no en contra de la Constitución porque se le ocurre a alguien. No hay peor dictadura que la de las mayorías, ni peores consecuencias que las que salen de los congresos mayoritarios. Que lo digan los que sufrieron la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue lo que produjo. Esas dictaduras de mayoría fueron las que llevaron a Hitler al poder y a Mussolini. Y fueron los congresos los que fueron los peores conculcadores de los derechos fundamentales en esos países. De manera que la guerra mundial fue en contra de esa dictadura de mayoría. O sea, ¿tú sientes que el régimen de libertades, que la democracia están seriamente amenazadas? Están seriamente amenazadas en una situación donde además no hay una base institucional adecuada. Esa deuda institucional que nos han dejado tenemos que pagarla y reconstruir el mecanismo institucional para salvar la democracia. Puede haber gente que no crea en la democracia y por tanto tienen ahorita el terreno. Hablar acá dirán, bueno, pero yo creo que es el reto que tenemos todos por delante y más un país que en su mayoría los votantes han nacido en democracia. Nosotros nacimos unos cuantos lustros antes, pero la mayoría de este país y la gran mayoría de los votantes nacieron en democracia. Yo nací durante uno de los gobiernos más democráticos que ha tenido este país, tal vez el más democrático. El de Medina. El de Isaías Medina, sí señor. Bueno, yo nací al final de López. Mientras funciona esa constituyente, mientras ella opera y está diseñando su nuevo proyecto político, ¿la Constitución del 61 seguiría vigente? Tiene que seguir vigente hasta que se produzca la nueva Constitución. Y la Constitución tiene que seguir vigente y las autoridades electas tienen que seguir. O sea, eso que decía Manuel Quijada de que los diputados van a durar muy poco en sus cargos. No, eso mismo inclusive está contradicho por otro de los... este debate ha sido bien útil hasta para la gente de Chávez, porque ha obligado a que pongan en claro alguna idea que era simplemente un eslogan y que ahora empieza a ser algo de verdad y serio que tenemos que ocuparnos los venezolanos. ¿Y qué pasa con el Congreso mientras sesiona la Constituyente? Que ya ha habido escritos de los propios seguidores de Chávez donde ya han señalado que en efecto el caso de Ezcarrá, que es un constitucionalista que lo asesora, ya ha dicho claramente que la posición es que el Congreso continúa funcionando y el Ejecutivo continúa funcionando. Esto es un país que tiene demasiados problemas, demasiada deuda social y económica que hay que atender de inmediato. No se puede esperar 6 meses, 8 meses para empezar a atenderlo y eso tiene que atenderlo un Ejecutivo y un Congreso funcionando a totalidad, a cabalidad. Y en paralelo, la Asamblea Constituyente con el trabajo de la reconstitución del sistema y de la reforma constitucional, de hacer una nueva constitución, un nuevo pacto social para asegurar la gobernabilidad futura. Es decir, pensar en esa constituyente que elimina todo lo que existe y que asume todos los poderes. Y alguien inclusive me decía, no, y es que además se elimina la Corte Suprema de Justicia y va a haber una comisión de justicia de esa asamblea que es la que va a hacer el papel de la Corte. Eso es volver a estos esquemas que quedaron superadas a los pocos años de la propia Revolución Francesa, que fue una asamblea
en la Asamblea Nacional que funcionó en esa forma y resultó en una catástrofe. Terminaron en una dictadura, y la dictadura en una guerra, y la guerra en una catástrofe. Y en la reconstitución de una monarquía, o sea, es la catástrofe total. De manera que eso, gracias a Dios, en los escritos que han venido apareciendo, está superada esa idea de esa constituyente que va a eliminar todo como idea. Y es importante porque... O sea, mientras la constituyente funciona y elabora la nueva constitución, porque eso sería lo que ella haría, elaborar una nueva constitución. Con las bases de un nuevo sistema político. Ahora, yo siempre he oído decir que la constitución del 61 es una maravilla, te garantiza todo, te garantiza la vida, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, todo gratis además. La constitución del 61 es una excelente constitución, sobre todo para cuando se hizo en el año 61, pero 30 y tantos años después no resuelve todos los problemas institucionales de gobernabilidad que hoy tenemos. El país en aquel momento no era democrático, hoy se democratizó. Hay, por tanto, la necesidad de una redistribución territorial del poder. Es necesario recomponer el federalismo, recomponer la descentralización, que está a medias, porque tenemos una descentralización a medias, con algunos poderes, pero todos los recursos a nivel nacional. Entonces no funciona adecuadamente y ocasiona inclusive enormes focos de corrupción en ambas partes por esos repartos. Entonces, ese esquema de la forma del Estado hay que recomponerla, sea optando por acentuar el federalismo o un esquema de centralización. Luego tenemos el sistema de gobierno, es decir, esto sería un poco la agenda. ¿Cuál es la agenda de una constituyente? La forma del Estado, el sistema de gobierno. Aquí se habla usualmente que lo que tenemos es una presidencia imperial. El presidente casi no le quedan poderes hoy en día. Por eso, entonces, es lo que te quería decir, absolutamente falso. Este es un presidente y un presidente que está sometido al Congreso permanentemente, pero un Congreso atomizado implica imposibilidad de gobernar y eso es lo que hemos tenido, no se puede gobernar con este esquema. Hay que recomponer el sistema de relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, hay que quitarle que el gobierno gobierne y que el legislativo legisle. Controle y legisle, pero no que cogobierne, que es lo que tenemos clarista, en forma clara en el momento presente. Hay que restablecer un mecanismo de participación popular, de participación democrática, donde los partidos políticos tengan su rol, pero que no sean los únicos canales ni mecanismos de participación. Todo el esquema del sistema de gobierno sería una segunda agenda de la constituyente. Una tercera agenda de la constituyente es el control judicial y el poder judicial. Un punto álgido. El Bolívar decía con razón, sin justicia no hay república, y eso es un poco lo que tenemos. El deterioro de la justicia es otro de los elementos que está haciendo colapsar el sistema institucional. Ese sería otro tercer punto de la agenda de una constituyente. Y un cuarto punto es la ubicación de Venezuela en el contexto mundial y regional. Queremos ir a una integración andina. Claro que creo que debemos ir. Necesitamos adaptar la Constitución, la del 61, lo que tiene es una norma de deseos de fomento a la integración, pero no de compromiso a la integración. Los países europeos pudieron ir a la Unión Europea, primero porque lo previeron sus respectivas constituciones, transferir poder a un órgano supranacional, y segundo porque hicieron un referéndum. ¿Cómo vamos a ir a una constituyente sin consultarle al pueblo? Como hicieron los países europeos para poder entrar en la Unión Europea y en una moneda única, por ejemplo, tener que hacer una consulta popular. De eso se trata el referéndum como paso previo para ver esa voluntad popular y que no sea simplemente encuesta. Concluyendo, ¿tú sientes que el régimen democrático está amenazado por una constituyente convocada de hecho, y esa sería una opción, o podría estar muy fortalecido por una constituyente convocada democráticamente de acuerdo a la Constitución? Esa es la opción. ¿Y cómo se puede expresar la gente? ¿En qué o sea, sentido? ¿Qué caminos tiene? O sea, el ciudadano común que está viendo este programa y que queda preocupado y, digamos, que piensa, yo quisiera que hubiera esa reforma de la que habla el doctor Gruber, pero yo quiero que sea democrática. Y esa constitución y esa constituyente democrática y que se consulte al pueblo y que participen todos. ¿Y cómo puede él hacer sentir su opinión? Bueno, a través de todos los mecanismos a través de los cuales uno actúa, en cada uno en su lugar, porque ese es uno de los elementos centrales de una sociedad.
No todo el mundo puede ser presidente de la República, porque solo hay uno, Sí. y hay 20 millones de habitantes. No todo el mundo puede ser diputado, porque hay 200. Pero cada quien tiene un rol que cumplir en su nivel social y en su nivel de relación. Y en ese nivel es que hay que empezar a plantearse el asunto seriamente. Después de 40 años de democracia, ¿estamos dispuestos a perderla? A simplemente a votarla para caer en manos de alguna autocracia, o tenemos que hacer todo el esfuerzo por defender la democracia y podernos expresar libremente, poder disfrutar en lo que cada uno puede libremente y que no estén conculcados los derechos, que la vida no sea algo que pueda ser manejada libremente por otros. Ese es un tema central que yo creo que cada quien en su lugar tiene que manifestarlo, actuarlo. Algunos tienen mayor audiencia, otros menor, pero es la preocupación que todos tienen que tener. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. Esto no es la Ahora, primera ¿tú vez que crees ocurre en la historia. ha ocurrido otras veces? Siempre ha habido periodos políticos donde se ha desarrollado un proyecto político, donde el liderazgo no ha entendido la obra realizada y esto ha provocado la ruptura del sistema por la falta de respuesta del propio liderazgo, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Fue lo que vimos antes de la Revolución de Octubre. Ahora, En la Revolución de Octubre, fíjense, en la Revolución de Octubre se produjo durante los 10 años precedentes una de las obras más fenomenales del fin del gomecismo, que fue empezar la democratización. Pero cuando llegó el momento de concluir ese proceso y abrir a una democracia abierta con elección directa, la reacción fue no, se reformó la Constitución, pero no se incorporó el sufragio universal y directo y provocó la revolución. Ahora estamos en lo mismo. ¿Tú crees que se agotan las instituciones o que se agotan los República Dominicana, que Venezuela era ingobernable? Como en una época un gobernador de Caracas dijo que Caracas era ingobernable. Esa crisis de legitimidad que están padeciendo los poderes públicos y esa aparente, o ese cuestionamiento cada vez mayor de la gobernabilidad, ¿tú crees que se resuelve a través de una constituyente? O sea, ¿para qué una constituyente? Fíjate bien, esa situación de deterioro afecta a todas las instituciones. Es el agotamiento de un sistema político que rindió sus frutos, que consistió en la democratización del país de América Latina que menos democrático era en el 89, en el 58. Durante 30, 40 años hemos sido democratizados, pero el sistema no ha cambiado. Hay una deuda institucional. Yo diría que hay una deuda económica, deuda pública que está agotando al país, una deuda social de empobrecimiento y de no prestación adecuada de los servicios básicos sociales, una deuda institucional por el no funcionamiento de las instituciones. Eso va provocando esta situación de ingobernabilidad, o de falta de gobernabilidad, o de crisis de gobernabilidad. Aquel gobernador de Caracas que dijo que Caracas era ingobernable, yo le respondí, recuerdo en alguna oportunidad, la verdad es que no es que es ingobernable, es que no tiene mecanismos para ser gobernada. Y yo creo que estamos llegando a una situación como esta. Eso significa que al final... con los poderes como están organizados hoy en día, el gobierno como está organizado, el Poder Judicial como está organizado, el Congreso así... Si esto queda igual, esto no tiene forma de ser gobernable racionalmente. ¿Y qué pasaría? Lo que estamos es en la puerta de un colapso del sistema. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. En los últimos tiempos, a medida que la situación del país se ha venido deteriorando, ha ido surgiendo la creencia entre la gente de que
una constituyente puede resolver todos esos problemas. Hemos invitado esta noche a uno de los expertos principales en el país en esa materia, el doctor Alan Brewer Carías, para que nos explique en qué consiste la constituyente, cómo se organiza, cómo funciona, qué decide, qué resuelve y qué efectos puede tener sobre el país. Randy, uno de los fenómenos que yo siento que ha estado ocurriendo en el país últimamente es que a medida que el deterioro económico ha ido empobreciendo a la gente con la inflación, el desempleo, la economía informal, y que la inseguridad personal aunada a ese fenómeno de empobrecimiento general han creado un gran descontento entre toda la población, se ha producido un gran deterioro en la calidad de vida. El número de conflictos ha venido aumentando y todos los días oímos un conflicto, los médicos, los maestros, los buhoneros, los trabajadores de la industria petrolera. Por todas partes se siente que hay mucho descontento, mucho conflicto, y esos conflictos se van haciendo cada vez más complejos. Y eso ha venido deteriorando como una falta de legitimidad de las autoridades. Cada vez hay menos respeto por el Poder Ejecutivo y no se diga por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial. De manera que mucha gente se pregunta si el país es gobernable. Recientemente uno de los candidatos presidenciales, Hugo Chávez Frías, decía en la República